Día Nacional de la Concientización sobre la Esclerosis Múltiple. ¿Cuál es la situación de los pacientes en Chile? Esta semana en Vida y Salud nos preguntamos cómo es vivir con esta enfermedad. Además, desmitificamos algunas creencias en relación a esta patología. También la Corpem nos entrega algunas cifras de lo que ocurre en Chile. Para cerrar en nuestro espacio dedicado a la salud mental, presentamos consejos prácticos para evitar un colapso. Te invitamos a ver y conectarte a Vida y Salud. Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a Vida y Salud, un espacio vinculado al área médica y bienestar entre 13 en vivo. Comencemos, porque este 26 de junio se conmemora el Día Nacional de Concientización sobre la Esclerosis Múltiple, de la esclerosis lateral amiotrófica y de otras enfermedades que destruyen los tejidos que envuelven los nervios. Algunos datos: en Chile, 3.290 personas tienen esta patología. Comúnmente se diagnostica cuando las personas tienen entre 20 y 40 años, es decir, en edad productiva. Este año se promulgó la Ley 21.528 que declara el 26 de junio de cada año como la fecha para visibilizarla. Y la incidencia en el país es de 16 personas por 100.000 habitantes. Todo comenzó con un dolor de cabeza localizado en el ojo. Ese fue el primer síntoma que identificó Catalina, quien un tiempo después fue diagnosticada con esclerosis múltiple. Hoy esta mujer de 33 años convive con la enfermedad. En Vida y Salud te contamos cómo es vivir con esta patología. Era 2014 cuando Catalina Cádiz, en esos años, estudiante de enfermería, comenzó a sentir un extraño dolor de cabeza localizado en el ojo. Tomé analgésicos, no se pasaban, el día siguiente tuve que ir a la universidad, di una prueba, fui con un oftalmólogo y este oftalmólogo me miró y me dijo: mira, puede ser algo que se dan mujeres jóvenes, como de tu edad. Tras una resonancia, su diagnóstico final fue esclerosis múltiple, una enfermedad del sistema nervioso central que se manifiesta con variados síntomas dependiendo del territorio anatómico afectado. Depende si es que es motor, por ejemplo, que cueste caminar, que uno tenga pérdida de la fuerza, o también sensitivo, que es como dolor o dejar de sentir. Y esa es la diferencia en realidad, por ejemplo, con el ELA, que se tiende a confundir porque el ELA es como llamada la enfermedad de las motoneuronas. En este caso es más motor, es decir, el paciente empieza cada vez a tener menos movilidad. En cambio, en la esclerosis múltiple los síntomas son variados. De hecho, es la enfermedad llamada la enfermedad de las 1000 caras. La incidencia en Chile hasta 2019 se estimaba alrededor de 179 casos nuevos por año. En Catalina, esta enfermedad demoró 5 años en manifestarse de forma más aguda, cuando un brote se presentó en su médula espinal. Era un dolor y una quemazón en una pierna y me costaba un poco caminar porque la pierna la tenía un poco débil. Y en el otro lugar me dolía mucho. La gente, yo sé que en el mejor de las intenciones, a veces pregunta cosas como suponiendo que uno va a estar mal. Por ejemplo, cuando a mí me diagnosticaron era como: pucha, ¿y cómo lo vas a hacer? Tú eres enfermera, no sé, pues, ¿vas a poder ser mamá? Cosas de ese estilo. Creo que sí, nos falta un poco como sociedad, no solo en la esclerosis múltiple, sino que en general en las enfermedades crónicas, un poco la empatía y sí también un poco de la visibilidad de esto. Que me gusta también decir eso, o sea, también apoyarse en las personas que a lo mejor tenemos la experiencia previa para poder conocer y tener un poco más de esperanza. Catalina vive con esclerosis múltiple. La controla gracias a los medicamentos que ofrece el GES a través de la ley Ricaurte-Soto. Asegura que esta garantía es sumamente importante para quienes padecen de esta condición en Chile y que le permite a los pacientes hacer su vida como cualquier persona. La Corporación de Esclerosis Múltiple Chile peleó para que nosotros pudiésemos tener acceso a estos medicamentos que son como de última generación y que en realidad en mi caso era lo que ya me quedaba, ya no podía seguir con otros medicamentos. El haber tenido la oportunidad en mi caso de haber tenido acceso a tratamiento oportuno ha sido predominante en que yo hoy en día me mantenga como me ven. O sea, yo creo que nadie en la calle se podría imaginar que yo tengo algo.
Como bien cuenta Catalina, su red de apoyo es la Corporación de Esclerosis Múltiple. Tras un largo trabajo, en 2023 se legalizó el día que visibiliza a esta enfermedad, denominada como la de las 1000 caras, que hasta 2019 la padecían 2.400 personas en Chile. Al ser una enfermedad poco frecuente, es difícil dar a conocer a toda la sociedad qué es la esclerosis múltiple. En c13.cl encontramos algunos ejemplos donde aclaramos los mitos y también las verdades más comunes de esta patología. Bien, ya hemos conversado acerca de lo que es la esclerosis múltiple, pero queremos profundizar más. Para eso están conmigo Verónica Cruchet, presidenta de la Corporación Esclerosis Múltiple Chile, y Jacqueline Cherpenici, neuróloga especialista en esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes. Difícil como la enfermedad, como me decía usted, esa palabra, ¿no? Sí. Enfermedades asociadas, ¿no? Perfecto. Bien, pues partamos entonces nuestra conversación. Hemos ya dado algunas luces de lo que es esta enfermedad. La idea de Vida y Salud siempre es orientar a las personas, por supuesto, en la casa, y desmitificamos algunos mitos en torno a esta patología, pero me gustaría hablar un poco más allá acerca de esto. En la última década hemos visto grandes avances, ¿no? El hecho ya de que estemos reconociendo el 26 de junio como el Día Nacional de Concientización ya es un paso, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Mira, bueno, primero que todo, gracias, Nilce, por la invitación. Y te cuento que sí, ese es un hito súper importante, ya que la esclerosis múltiple es una enfermedad poco frecuente o rara, ¿ya? Eso se define por la cantidad de personas que tienen esta patología. En Chile se estima que habemos alrededor de 3.500, 3.600 personas, que acabamos de hacer un catastro con la doctora Cherpenici, con la metodología de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple de Londres, porque en Chile no hay catastro. Entonces, bueno, pero nosotros sacamos esa cuenta que es bastante certera, y entonces estamos en este minuto, la incidencia es de 16 por 100.000 habitantes. Por lo cual es una enfermedad poco frecuente o rara, y eso hace que sea poco conocida. Entonces, la visibilidad es demasiado importante para estas patologías. Es importante para el paciente, para los especialistas, para la sociedad en general, para que se conozca, ¿ya? Porque es una enfermedad, como tú bien dijiste, muy compleja, muy difícil, y es difícil de llevar. Entonces, mientras más se conozca y más eduquemos sobre esta patología, mejor entendimiento de todas las partes y también de los médicos, porque al ser una patología poco frecuente, no hay tantos especialistas. Nosotros tenemos la suerte de que en Chile sí tenemos excelentes especialistas, y aquí tenemos una de las mejores especialistas de Chile, que es verdad, ya en esclerosis múltiple, pero falta mucho. Entonces, tener el Día Nacional, que es nuestro primer Día Nacional oficial, ¿ya? Que trabajamos 2 años para eso, y quiero agradecer al diputado Patricio Rosas de la región de Los Ríos y al diputado Lago Marcino de la región de Viña, porque gracias a ellos nos ayudaron, nos entendieron, y llevamos todo este proceso que es largo y complicado, y hay que defenderlo, ¿ya? Y en enero salió publicado, así que es nuestro primer día nacional oficial. Muy bien, pues felicitaciones. Y queríamos, Jacqueline, hablar acerca de los síntomas. ¿Es difícil reconocer esta enfermedad? ¿Y por qué se dice que es la enfermedad de las 1000 caras? Mira, primero quiero contarles qué es la enfermedad, para ya, algunas. Eso. Esta es una enfermedad autoinmune, o sea, el mismo organismo ataca a una área que está a nivel del sistema nervioso central o la médula, y ataca a la mielina. La mielina es una proteína que es de una célula, que es el oligodendrocito, y lo que hace esta mielina es que cubre la prolongación de un axón, que gracias a esto se logra la conexión entre una neurona y otra. Y es importante que esté cubriendo porque acelera la velocidad. Cuando se afecta, cuando existen estos anticuerpos y este ataque de este sistema que es de defensa, autoataca a esta
a esta sustancia. Ajá. Y se produce una falla de la conexión eléctrica entre una neurona. Por lo tanto, no funciona y hay un déficit neurológico en la área donde se afecta. Por ejemplo, si afecta en el nervio óptico, la persona no ve. Si afecta a nivel de la médula, dependiendo qué parte de la médula, hay compromiso de las piernas, o si es un compromiso, moverla, y dependiendo de qué área de la médula puede haber síntomas sensitivos, pérdida de la sensibilidad, perfecto, dolores, pero también puede haber dolores, o dependiendo si afecta el área motora, hay fallas motoras. También ocurre acá. Si afecta área, dependiendo de qué área, hay diversos síntomas. Por lo tanto, se puede presentar de muchos síntomas. ¿Y pueden ser a la vez, en simultáneo? Mira, es menos frecuente, pero Ya. puedes presentar cuando la enfermedad puede debutar de una forma con muchos síntomas. Entonces afecta la médula, afecta el tronco, entonces la persona tiene dificultad para hablar, para modular, tiene visión doble, no puede hablar, no puede caminar. Entonces se puede presentar de muchas formas, pero muchas veces da parte por un síntoma. Y esa es la segunda pregunta que me estabas preguntando. ¿Por cuánto tiempo se puede demorar en hacer Porque el lo pueden diagnóstico? confundir con otra patología, ¿no? Exactamente. A veces debuta con muchos síntomas, Ya. de forma muy florido. Y eso obviamente van a mandar al neurólogo rápidamente. Exacto. Si la persona tiene una dificultad en la marcha o una alteración, van a dar inmediatamente al neurólogo y ahí el neurólogo va a hacer el examen y va a encontrar. Pero si los síntomas son sutiles, como algunas veces, con alteraciones sensitivas, se duerme un lado, se duerme la cara o hay un poquito de visión doble, se confunden con síntomas psiquiátricos, se confunden van al traumatólogo, porque a veces hay dolores, van al traumatólogo, o al comienzo muchas veces los síntomas van y vienen, ¿ya? Al comienzo que desaparecen en un momento. Recurrente remitente, que es un tipo de enfermedad. Entonces, ocurre el episodio y al comienzo, las primeras veces, mejora. Muchas veces mejora solo, sin poner corticoide. Entonces, dura poco. Los primeros síntomas son transitorios, sí que puede uno tener adormecimiento o cosas, un poco mareo, Y a veces vértigo, uno lo asocia al estrés, a cualquier claro, cosa. a situaciones puntuales. Exactamente. Y si va de un médico general o un psicólogo, entonces a veces en ese transcurso pueden demorarse 3 años, 4 años, si la enfermedad parte en forma suave. Si parte violento, obviamente va al neurólogo, pero si parte suave, entonces no... Es más difícil de diagnosticar. Es mucho más difícil, y ahí es la tardanza del diagnóstico. ¿Y ustedes ven eso con los pacientes que llegan en relación a que a veces cuesta que se determine un diagnóstico, Sí, que van por de un lado a supuesto. otro? Mira, la mayoría de los pacientes hemos pasado, ahora ya después con el tiempo, sobre todo los más antiguos, yo estoy diagnosticada hace más de 30 años. ¿Ya? Ahora tenemos acceso a diagnóstico, a distintos tratamientos, entonces en general se diagnostica más rápido, como dice la doctora, pero en mi época nosotros pasábamos 10, 15 años sin el diagnóstico. ¿Ya? Entonces después, estudiando, mi misma doctora me dice, claro, tú tienes esclerosis múltiple desde los 15 años, ¿ya? Pero en esa época te mandaban al psicólogo, era estrés, colon irritable, y no se daba nunca hasta que tú tenías un brote grande, fuerte, ¿ya? Ahora no, ahora en general es más corto el tiempo y te diagnostican con menos daño, ¿ya? O sea, alcanzas a Claro, atacar a tiempo, por decirlo así. exacto, porque es súper importante mientras antes se diagnostique y antes comenzar con los medicamentos, ¿ya? Entonces aquí yo quiero, me puedo tomar un tiempo porque quiero explicar que es súper importante en la educación a todo el mundo, en especial a las autoridades, ¿ya? Porque las autoridades son las que toman estas decisiones. Por ejemplo, nosotros estamos en el GES y estamos en la ley Ricarte Soto. Sí. Ya hemos trabajado mucho para eso, pero estando incluso en estas leyes, nos cuesta hacer entender a las autoridades que esta enfermedad es una enfermedad crónica, autoinmune, sin cura y neurodegenerativa.
y avanza en el tiempo. O sea, quiera o no, es muy difícil. Hay personas que han tenido un brote y resultó un síndrome aislado. Pero en general la gente con esclerosis múltiple recurrente remitente, que somos el 85%, avanzamos, ¿ya? Entonces siempre necesitamos más medicamentos. No es por querer acaparar medicamentos, sino que son en distintas etapas. Y como bien tú lo decías, esta es la enfermedad de las 1000 caras. Somos todos distintos. El medicamento que a mí me hace bien, no precisamente le hace bien a otro paciente, aunque tengamos las mismas lesiones, ¿ya? Entonces es muy importante tener acceso y aprovechar, ya que la esclerosis múltiple es la patología que más avance científico ha tenido en el mundo en los últimos 10 años. Entonces, ahora que existe, nosotros necesitamos tener acceso a todas estas etapas. Y en ese sentido, tu llamado tiene que ver más que nada con la inyección de recursos, ¿no? Porque, claro, a medida que cada año, al menos la ley Ricarte-Soto va integrando recursos a cada patología. Exacto, pero mira, más que recursos, también hay que hacerlos entender la visión de la visión de la enfermedad. ¿Por qué? Porque si tú ya estás en esta ley, que es la ley Ricarte-Soto, donde tenemos los medicamentos de segunda línea o de tercera generación, que se supone son más caros, son de alto costo, el paciente deja de ocupar uno y ocupa el otro. O sea, no es que se agregue más gasto, ¿ya? Obviamente va a haber más gasto con la cantidad de pacientes que van entrando, ¿ya? Claramente, pero es una enfermedad poco frecuente, entonces tampoco es un aumento de diagnóstico impresionante, ¿ya? Entonces, cuesta hacer entender a las autoridades que no es más gasto, al revés, es mucho más gasto dejar a una persona sin medicamento y que quede discapacitado, inválido y no es un aporte a nadie ni a la sociedad. Quería preguntarle respecto al tratamiento, que eso también es bien relevante. Sí. Mira, yo creo que tiene razón Verónica, pero es muy importante porque la enfermedad, una vez que se diagnostica, ya hay una ventana de tratamiento. O sea, en el fondo, si uno no da el tratamiento apropiado en ese periodo, ya después podríamos decir que es tarde. O sea, la enfermedad, claro, la enfermedad es progresiva, es neurodegenerativa, pero hoy en día están cambiando un poco esos parámetros. Si una persona se diagnostica precozmente, que gracias a la resonancia y que hay más acceso a la resonancia, si eso es así, el diagnóstico es más precoz. Ahora, los criterios para el diagnóstico son más fáciles, más asequibles. Así que en el fondo, una vez que uno ha descartado otras enfermedades, está el diagnóstico, sobre todo una persona que es joven, se hace el diagnóstico y uno tiene un tiempo para tratar y darse cuenta en ese tiempo qué tipo de tratamiento es el óptimo. Cada tratamiento y cada persona tiene un tratamiento específico, no todos funcionan con el mismo tratamiento. Claro, como decía. Exactamente, por eso uno tiene una ventana para evaluar y probar cuál es el mejor medicamento. Y una vez que determine, obviamente hay algunas ayudas que nos pueden indicar cuál es si uno parte con primera línea o segunda línea, porque cuando la enfermedad es como muy activa, uno tiene que partir rápidamente con medicamentos de segunda línea, y es eso que va a que cambiar en los ¿A qué se refieren con medicamentos de segunda línea, perdón? Podríamos decir que los de primera línea son más suaves, y los de segunda línea son más efectivos, son más nuevos, más efectivos. ¿Ya? Y hoy en día hay muchos medicamentos que están ahora en la ley Ricarte-Soto que deberían estar como en primera línea y uno sabe que hay medicamentos que uno debería partir en los que están de segunda línea inmediatamente. Claro. Porque son más nuevos. Exacto. Hay de primera línea que son muy antiguos. Entonces uno sabe que hay una ventana para optar ese medicamento. ¿Por qué? Porque también es importante, el otro concepto que es importante saber es lo que es la capacidad de reserva cerebral. En ese periodo de la ventana, la persona está bien. Uno dice, ¿por qué voy a estar usando un medicamento tan fuerte si estoy bien? Lo que pasa es que la reserva cerebral, la reserva funcional cerebral, se ocupa primero. O sea, uno está súper bien porque sigue funcionando esa reserva. Entonces uno dice, ¿por qué voy a usar un medicamento tan específico y
y tan fuerte O más invasivo, claro. o más invasivo si yo estoy bien. Y ahí es donde están las normas en que uno sabe que si uno sabe que la enfermedad va a ser difícil de manejar, a pesar de que está bien, uno sabe que tiene que usar un medicamento más eficaz porque se consume primero la reserva. Y cuesta reconocer, me imagino también, ¿no? Al principio también hay un tema psicológico, de salud mental, cuando vives enfermedades con ciertas dolencias físicas que te impiden muchas veces trabajar normalmente, manejar o lo que sea, también viene esa parte, ¿no? Sí, mira, la esclerosis múltiple te cambia la vida, es verdad. ¿Ya? Ahora, nosotros siempre decimos, porque también es verdad, que se puede seguir adelante, pero que te cambia la vida, te la cambia, ¿ya? Y tenemos muchos síntomas llamados invisibles, que cuesta que la gente entienda. Por ejemplo, uno de los síntomas invisibles más terribles para nosotros es la fatiga, pero es una fatiga crónica neurológica, ¿ya? Entonces, muchas veces no podemos hacer todo lo que queremos hacer y explicamos, es que estoy cansada. Y llega una persona y te dice, no, yo también fui al supermercado, llevé a los niños al colegio, no sé qué. Claro, o sea, ojalá yo pudiera hacer todo eso, porque de repente como que se nos apaga el cuerpo, ¿ya? Tenemos dolores, la mayoría de los síntomas no se ven, y sí hay síntomas invalidantes, ¿ya? Entonces, como decía la doctora, muy importante tener acceso a los medicamentos precisos en el momento oportuno, ¿ya? Nosotros considero, yo lo voy a decir, yo creo que la doctora aquí me encuentra razón porque lo hemos hablado, en la corporación hemos logrado cambiarle la cara a la esclerosis múltiple en Chile. Desde que hicimos la corporación, hemos logrado entrar medicamentos al GES, recién el año pasado la actualizamos, entramos 4 medicamentos más al GES, estamos en la ley Ricarte Soto, hemos bajado el costo, o sea, en este minuto tenemos exactamente lo mismo para toda la gente que está, ya sea en salud pública o en salud privada, ¿ya? Y esto hay que darlo a conocer también, porque mucha gente no lo sabe, ¿ya? Y es muy importante el abordaje completo. Uno se ve, yo te diría que lo peor de vivir con esclerosis múltiple es la incertidumbre. Porque yo puedo estar súper bien conversando contigo y resulta que mañana, ahora cada vez menos, pero por ejemplo a mí me pasaba, yo mañana despierto y puedo no ver por un ojo o que no puedo mover la pierna. Entonces uno tiene que aprender a vivir realmente esa frase cliché que uno escucha mucho que dice hay que vivir el minuto. Uno realmente tiene que aprender a vivir así. Pero gracias al trabajo que hacemos en la corporación, hemos logrado alivianar un poco todo este camino. Tenemos un programa especial, además, de acompañamiento al paciente desde que tiene la sospecha del diagnóstico. Verónica, tenemos poco tiempo, pero quería que nos dieras el sitio web o cómo la gente puede enterarse más de este tipo de programas, por ejemplo. Perfecto, mira, nos pueden seguir en Instagram, que es @corpemchile. Ya. Y nuestra página web, que es esclerosismultiplechile.cl. Ahí se pueden comunicar con nosotros. Si conocen a alguien que tenga dudas o que tenga esclerosis, que se comuniquen con nosotros, porque tenemos muchas cosas y hay que aprovecharlas y queremos guiarlos y que sepan que no están solos. Bien, Verónica Cruchet, presidenta de la Corporación Esclerosis Múltiple Chile, muchas gracias. Y también a Jacqueline Cherpenice, neuróloga especialista en esclerosis múltiple y enfermedades desmielinizantes. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias, Nilsa, por la invitación. Bien, vamos a seguir nosotros porque la estación más fría del año trae consigo mayores antojos por alimentos altos en azúcares y grasas. Frente a este fenómeno, especialistas aconsejan mantener el equilibrio nutricional y privilegiar alimentos como legumbres y sopas de verduras. Entre 13.cl, como siempre, encuentra las claves para alimentarse bien en invierno. La Organización Mundial de la Salud asegura que 1 de cada 4 personas sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. ¿Cómo saber cómo está nuestra salud mental? ¿Cómo ejercitar nuestra cabeza para evitar un colapso? Revisemos. ¿Has tenido pensamientos o sensaciones que interfieren tu día a día? ¿Te complica realizar tareas cotidianas como asearte o alimentarte?
¿Tienes cambios drásticos de estados de ánimo y te preocupas más de lo habitual? Bueno, esas son algunas preguntas que nos rodean de vez en cuando y lo más probable es que a ti te ha pasado. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud asegura que 1 de cada 4 personas sufrirá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. Por eso, aquí te dejo una guía con 3 simples pasos para saber dónde partir. 1. ¿Hay algún momento identificable para saber cuándo ir a terapia? Las banderas rojas para pensar que uno tiene un trastorno de salud mental son que uno empieza a estar preocupado, se siente más cansado, agotado, duerme mal, con el ánimo bajo. Esas cosas son las que le indican a uno que está empezando a sufrir un trastorno de salud mental, especialmente si eso se mantiene durante varios días e incluso semanas. Ahí es una señal de que uno debería pedir ayuda. 2. Cuando identifico las banderas rojas de salud mental, ¿cuál es el siguiente paso? Uno de los pasos más importantes es comentarlo a la familia, a los amigos cercanos, a la pareja, para buscar ayuda y contención. Y posteriormente buscar ayuda profesional. Uno puede consultar con su médico de cabecera o bien con un psicólogo o un psiquiatra. Y luego de buscar ayuda, ¿cuáles serían las barreras protectoras que debemos tener? Dentro de las conductas protectoras más importantes es tener una red de soporte y amigos, una red de soporte social, hacer ejercicio, tener una dieta saludable, cuidar los hábitos de sueño, reducir el consumo de alcohol y droga y evitar dentro de lo posible, ¿cierto?, estar expuesto a violencia. Esas son las cosas más importantes para reducir el riesgo de tener un trastorno de salud mental. Y agradecemos a todos los que nos acompañaron en este especial de Vida y Salud de T13 en vivo. Nos vemos muy luego con un próximo capítulo.